Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro estudio semanal de doctrina básica. Qué bendiciones que nos podemos reunir, compartir, aprender juntos. Así que el Señor siga abriendo nuestro entendimiento, dándonos ese deseo de aprender más del Señor. La verdad que la única manera de poder afrontar nuestra vida es conociendo su palabra, conociéndolo a Él. Así que espero que usted ya esté listo, dispuesto, que tenga su cuaderno, su Biblia, para que sigamos aprendiendo. El tema que vamos a estudiar en esta noche son los ministerios del cuerpo de Cristo. Nuestra enseñanza anterior fue el cuerpo de Cristo. Entonces, ahí estudiamos que la iglesia, igual que Eva, estaba dentro de Adán. Y nosotros estábamos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Recuerde, Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Somos miembros de su carne y de sus huesos. Y entonces es muy importante por eso haber entendido la enseñanza anterior para poder hoy entender esta nueva enseñanza. Entonces somos la iglesia que Él va a venir, que busca pura y sin mancha. Entonces recuerde que hay dos grupos, uno es el reino y otro es la iglesia. Nosotros pertenecemos a la iglesia. Entonces veíamos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y que Él nos ha cuidado, nos ha protegido y Él ha estado siempre con nosotros. Entonces, tal vez solo para un poquito de introducción, recuerde que veíamos, ¿verdad? Que somos aquellos que hemos creído en Cristo, que hemos recibido su salvación y que Él va a venir por nosotros. Amén. Y también veíamos de que las características que tienen dicho cuerpo es que han sido revestidos en Cristo en el bautismo en agua, que ya lo enseñamos, que fueron de las primeras enseñanzas, y también que todo el cuerpo es bautizado por un mismo Espíritu Santo, y que dejábamos en claro de que puede ser que alguno no tenga el bautismo, la manifestación del Espíritu Santo en su vida. Eso no significa que no sea parte del cuerpo, pero hay que buscarlo, hay que anhelarlo, ¿sí? Porque el que busca, el que toca, se le abre, al que busca, halla. Entonces, y el Señor tiene para todos nosotros. Entonces, como le decía hace un momento, este día vamos a ver los ministerios del cuerpo. Y nuestra cita para poder arrancar o para poder iniciar es Efesios 4, versículo 16. Efesios 4, 16. Así que dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Repito otra vez. Veíamos el miércoles pasado ahí mismo Efesios 4, 11 y 12. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, esos ministerios que sirven ¿para qué? Para edificar al cuerpo de Cristo. Y el 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y entonces, por eso leemos el 16, de quien todo el cuerpo, oiga, de quien todo el cuerpo, usted y yo incluidos,
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Mira qué importante, ¿verdad? Bien concertado, unido entre sí por las coyunturas. ¿Para qué? Para ayudarse mutuamente. ¿Cómo? Según la actividad propia de cada miembro. Amén. No todos hemos sido llamados a ejercer el mismo ministerio, sino que cada uno en lo que el Señor lo ha escogido. Dice, entonces cuando se da esto, de que está concertado, unido y ayudándose mutuamente, dice, recibe hasta que pasa eso, entonces hay crecimiento. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oramos para comenzar. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque una vez más nos permites aprender de tu palabra. Señor, abre nuestro entendimiento. Atamos y sujetamos todo aquello que quiere estorbar a esta hora, todo aquello que se levanta para que nosotros no aprendamos, no comprendamos y tu revelación no sea clarificada a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, una de las verdades escriturales que Dios está restaurando en los últimos tiempos es la de los 5 ministerios, Efesios 4:11, ¿verdad? Que Él mismo ha constituido para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Sin embargo, esta verdad, como muchas otras, es ignorada por algunos teólogos que, buscando su propia conveniencia a mantener vigentes sus tradiciones no escriturales, han decidido quitar de la lista 2 de estos ministerios, el apostólico y el profético, sin dar ninguna base a la luz de las escrituras. Hay muchos que prefieren mantener celebraciones que no son, mantener celebraciones que no están en la Biblia y que tienen un origen pagano. Eso sí lo creen ciegamente. Pero cuando hablamos del ministerio apostólico y del profético, no, eso solo fue para aquel tiempo. Y muchas cosas que se dan dentro de las iglesias no tienen un fundamento bíblico, pero eso sí, no es problema celebrarlo. Eso sí, no es un estorbo, una carga. Entonces, vamos a estudiar, y como siempre, basándonos en la palabra del Señor, no en lo que nosotros creemos. No porque nosotros creemos que los 5 ministerios están vigentes y por eso venimos, o por eso vengo ahora yo, o venimos, digo, como Misión Cristiana Judá, ¿verdad? Pero por eso vengo yo hoy a querer convencerlo a usted. No es la intención esa. La intención es aprender de la palabra. Usted me dice, no, yo no creo en eso. Pues está bien, la palabra dice quedarse con lo bueno y desechar lo malo. No hay ningún problema, pero estudiemos, veamos qué dice la luz de la palabra. Por eso yo siempre digo, miren hermanos, tenga su Biblia y su libreta de anotaciones. Y qué bendición que estos videos quedan ahora. Imagínense, póngale poco tiempo, hace 10 años, tal vez no contábamos con la tecnología de hoy y había que dar la enseñanza una y otra vez, y ahora usted la recibe y la puede volver a ver, a ver otra vez y anotar y etcétera. Entonces, estudiaremos el tema tratando como siempre la guianza de Dios que nos da a través de su Santo Espíritu y su bendita palabra. Entonces, es por medio de Él. Amén. Entonces, todo lo natural, ya entrando en el tema, todo lo natural es figura de lo espiritual. Nos quedaríamos asombrados al ver el cuerpo humano tiene una serie de paralelismo con lo espiritual, revelado en la palabra de Dios. Por ejemplo, el cuerpo humano tiene 5 sentidos: vista, tacto, oído, olfato y gusto. Y asimismo, tiene 5 aparatos fundamentales el cuerpo: digestivo, circulatorio, genitourinario, respiratorio y nervioso. De la misma forma o manera, una mano tiene 5 dedos. 5.
La Biblia nos habla de que existen 5 ministerios dentro del cuerpo de Cristo y no 3. Y hoy vamos a explicar cuál es la función de cada uno, qué es lo que tiene que hacer. Porque no es que vamos a poner que mayor entre más grande, menos. No, todos son necesarios. Hasta la palabra dice que algunos miembros, dice, todos los miembros son necesarios porque cuando están unidos, están juntos. Porque una cosa es estar unidos, pero otra cosa es estar juntos. O mejor dicho, una cosa es estar juntos, podemos estar juntos, pero no unidos. Como leíamos hace un momento, ¿verdad? Entonces, para explicarlo, haremos las siguientes interrogantes. Lo más probable es que vamos a tocar algunas citas bíblicas del estudio pasado, pero es necesario volverlas a tocar porque partamos de que este es un nuevo estudio. Partamos de que alguien no ha escuchado lo demás y hoy está escuchando este. Entonces, no podemos dejar algunas cosas sin una base. Entonces, primero, ¿quién es el cuerpo de Cristo? Acompáñeme a Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Nosotros somos su cuerpo, su iglesia. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué más? Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Repito, Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Usted y yo. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y 1 Corintios 12, versículos 27 y 28. Primera Epístola a los Corintios 12, 27 y 28. Vosotros pues, está hablando de nosotros, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Oiga, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lengua, interpretan todos. Procurad pues los mejores dones, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Todo el cuerpo, entonces, ¿quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros, la iglesia. Todo el cuerpo también vimos que es bautizado por un mismo espíritu. Eso está en 1 Corintios, ahí donde estábamos. 12, ahora el versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, fíjese, es importante entender algo. Mientras nosotros no nos metamos de lleno, mientras no busquemos de la palabra, de la presencia, de la unción, de su bautismo, muchas veces también puede hacer que no sepamos para qué somos buenos. Porque mire, aquí no es solo una condición humana. Porque yo podría tocar excelente un instrumento y eso no significa que yo sea un adorador. Pero probablemente sea alguien o una persona, tal vez no tenga todas las capacidades,
pero puede ser un adorador. ¿Cuántas personas pueden tener grados académicos? Y eso no significa que sean maestros de la palabra, pero pueden enseñar en universidades. Y muchas personas pueden decir que no saben nada y pueden ser utilizados por Dios. Como Pedro, ¿verdad? Pedro, ¿de dónde venía? Y fue el apóstol para los judíos. Y Pablo fue una persona que tenía mucho conocimiento. Y hasta que él entendió que todo su conocimiento no servía y lo puso como lo más bajo, como basura, y Dios le da el conocimiento. Entonces, no estoy diciendo que así tiene que ser con todos, por favor, no me vaya a malentender. No, estoy diciendo de que no es lo que nosotros, no es por nuestras capacidades, es por la misericordia de Dios. Entonces, leíamos, la otra pregunta es, ¿cuáles son esos ministerios? Lo acabamos de leer en Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Ahora, en base a ese tema, ¿qué figuras se dejan ver en la Escritura? Decíamos que habían ejemplos, ¿verdad? Hay varias, muchas, pero sin embargo pondremos algunas de las más claras. Entonces, la primera, dentro de este tercer punto, recuerde que el primer punto es quién es el cuerpo de Cristo, el segundo es cuáles son esos ministerios. Hoy vamos por el tercer punto, qué figuras se dejan ver en la Escritura, y dentro de este, pongámosle literal A. El primer ejemplo que podemos ver es que David recogió 5 piedras para matar a Goliat. Y hay algo muy interesante. ¿Fue casualidad de que él recogiera 5, pero solo mató a 1? No, porque eran 5 gigantes los que la palabra de Dios menciona que habían en esa época, y todos murieron. Habían 5 gigantes. Entonces, Cristo tuvo los 5 ministerios en Él, porque son de Él, para nosotros. Es por eso que en los cuerpos, es decir, en la iglesia, en usted y en mí, que somos miembros, están vigentes los mismos. Entonces, ¿por qué? Porque los 5 ministerios aparecen con el tiempo de la gracia. Los 5 ministerios aparecen con la iglesia. Y entonces, ¿de dónde salimos nosotros? ¿De dónde salió la iglesia? De Cristo. Si hemos salido de Él y somos parte de Él, entonces también al día de hoy están vigentes y están en nosotros. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia. Y también ahí dice que ¿para qué están los ministerios? Para que seamos perfeccionados, y cuando seamos perfeccionados ya no se van a necesitar. ¿Estamos perfeccionados? No. Entonces lo necesitamos para esa perfección. Segundo, o literal B, para que el cuerpo de Cristo sobrenatural se desarrollara en la tierra, se dejó poner una vestidura natural. El cuerpo de Cristo es sobrenatural. ¿Por qué? Porque es incorruptible, perfecto. Entonces, pero para que se pudiera desarrollar en la tierra, para darle a usted y a mí salvación, se puso una vestidura natural. Entonces, ahora el cuerpo místico de Cristo, la iglesia, es cubierta por ropa terrenal. ¿Cuál es el cuerpo místico de Cristo? La iglesia. Dice que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces, nosotros tenemos vestidura terrenal. Somos hombres y mujeres corrientes y comunes, llamados por Dios para su servicio. Usted y yo, que estamos vestidos o tenemos una vestidura natural, nos ha llamado para que participemos y seamos parte de estos ministerios. Mire
qué privilegio de Dios. Qué privilegio. El Señor siempre ha dado privilegios al hombre. Es decir, el propósito por poner el hombre en la tierra siempre ha sido un privilegio muy grande. Falló Satanás y puso al hombre. Fíjese que no creó a otro ser de la dimensión de Satanás, sino que hizo al hombre en una menor escala con respecto a Luzbel, pero hizo al hombre y lo puso para que gobernara. Y aún aunque el hombre cayó, no lo eliminó, lo perdonó. Entonces el Señor siempre nos ha dado el privilegio de ser partícipes. El pastor Waldo Mendoza predicaba, creo que hace 2 semanas, con respecto a que Abraham pudo ser partícipe del diezmo. Un hombre natural dándole a Dios. Un hombre natural poniendo una base para que ahora todos podamos ser partícipes de llevar el ministerio del Señor. O no somos partícipes con nuestros diezmos y nuestras ofrendas para cubrir todos los gastos. No solo de la iglesia, sino también de aquellas personas que necesitan, aquellas personas que se les necesita ayudar. Entonces, mira, el Señor siempre nos permite ser partícipes y ahora nos da ministerios para edificar al cuerpo. ¿Qué le costaba al Señor hacernos perfectos? ¿Qué le costaba al Señor que el hombre nunca cayera? Nada, pero nos ha dado y nos dio la elección, ¿sí?, de buscarlo a Él, de serle fiel, de obedecerle. Y la iglesia un día va a ir a predicar su evangelio a los lugares celestiales. Qué enorme privilegio tenemos usted y yo. Pero mientras estemos aquí en la tierra, estos ministerios sirven para edificar a la iglesia. Por eso es necesario ser fieles. Entonces, tercer literal, en aquel tiempo la vestimenta que se usó fue túnica, figura de los apóstoles que cubren áreas de trabajo, cinto, figura del profeta que ciñe el cuerpo, manto, figura del pastor que cubre y cuida ovejas en forma más directa, calzado, figura del evangelista que lleva las buenas obras, 5, dentro de este ropa interior, figura del maestro que tiene intimidad para conocer los detalles más íntimos del cuerpo. Y vamos a ir aclarando un poco más. ¿Ven? Entonces, túnica, que figura de los apóstoles que cubren áreas de trabajo. Cinto, figura del profeta que se ciñe el cuerpo. Manto, figura del pastor que cubre y cuida ovejas en forma más directa. Calzado, figura del evangelista que lleva las buenas nuevas. Qué bendición a aquellos hermanos que andan predicando por muchos lados. Y cuántas personas al día de hoy, muchas que no conocemos, dieron sus vidas para ir predicando de pueblo en pueblo. Cuánta gente ocupó el Señor aún de este país, Estados Unidos, para ir a predicar a todos los pueblos en México, en Centroamérica, en Suramérica. Por eso hay una denominación en El Salvador que se llama Misión Centroamericana, y esa fue una denominación, pero esa era la misión, ir a Centroamérica, y hubieron muchos hermanos que fueron a predicar a pueblitos. Es increíble lo que Dios pudo utilizar. Si no estoy mal, el pueblo, la ciudad de Santa María Ostuma fue el primer lugar en donde se llevó. Mire qué privilegio. Santa María Ostuma llegó y de ahí se empezó a predicar el evangelio. Increíble, ¿verdad? Benditos son los pies de aquellos que anuncian el evangelio. Entonces, y la ropa interior figura el maestro que tiene intimidad para conocer los detalles más íntimos del cuerpo. ¿Por qué? Qué bendiciones para aquellos que son maestros, para encontrar
y enseñar. Entonces, cuarto literal, en Efesios 6, del 14 al 17, vemos una referencia. Efesios 6, 14 al 17. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Mire qué increíble la figura. Vestidos con la coraza de justicia. Se nos dice que debemos estar como, primero, vestidos con la coraza de justicia, calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tercero, sobre todo tomando el escudo de la fe, tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Oigan, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces estamos viendo aquí estas figuras, ¿verdad? En lo que se ocupa como lo natural o lo terrenal a lo espiritual. Cuarta pregunta. ¿Hasta cuándo estarán vigentes los 5 ministerios del cuerpo de Cristo? Me adelanté un poco, ¿verdad? Hace un momento, pero leámoslo otra vez. O leamos Efesios 4:13. Que, como le digo, es una continuación. Esto es un tema aparte, pero es una continuación del tema que vimos el miércoles pasado. Dice: hasta que todos lleguemos. Por eso es muy importante, hermanos, aprender de la palabra, porque cuando aprendemos de la palabra, entonces botamos diferencias. Ya no somos jueces de los demás, sino que buscamos ayudar, apoyarnos, cuidarnos entre nosotros. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Oiga, a la unidad de la fe. Bueno, hay mucho que estudiar, pero para ir avanzando. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué no hemos llegado? Tal vez porque estamos en el proceso, pero puede ser también, aunque no es el tiempo del Señor y el Señor nos está dando más tiempo, estamos dentro del tiempo de su gracia. Dice que es necesario llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo? A un varón perfecto. Y aquí dice: a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿hasta cuándo van a estar vigentes? Hasta que esto ocurra. Entonces, es indudable que no hemos llegado aún a ese conocimiento del Hijo de Dios, ni mucho menos a la estatura del varón perfecto. Pero tenemos que llegar. El Señor nos está dando tiempo para que corrijamos nuestra vida y hagamos las cosas según su palabra. Entonces, lo anterior nos muestra que en una iglesia normal deben de estar funcionando los 5 ministerios y desaparecerán cuando nosotros seamos glorificados. ¿Hasta cuándo va a estar? Entonces, hasta que todos nosotros estemos o seamos glorificados. Acompáñeme a Juan 3:27. Juan 3:27. Dice: respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado. ¿De dónde? Del cielo. Entonces, ¿hasta cuándo van a desaparecer los 5 ministerios? Hasta que usted y yo seamos glorificados. Y entonces,
Pablo decía, ¿verdad? Puestos nuestros ojos en Cristo. Él decía, prosigo a la meta. Y decía, al supremo llamamiento. ¿Para qué? Entonces, cuidemos porque hemos sido llamados. Nos han hecho partícipes de sus ministerios. Nos han hecho partícipes. Y mire, y usted tal vez puede decir, hermano, pero yo no encajo en ninguno. Yo no tengo ni para... Pero es parte del cuerpo de Cristo. Y si tal vez usted ¿cómo se llama? No ejerce alguno de estos 5 ministerios, usted tiene que estar en unidad, en fe. Dice, como la unidad de la fe. ¿Qué más? Usted debe estar conocer al Hijo de Dios, llegar a la estatura del varón perfecto. Es que eso es para todos. Que yo no ejerza un ministerio no significa que eso a mí me exime de conocer al Hijo de Dios, de llegar a la estatura del varón perfecto, de ser una novia sin mancha y sin arruga. No, estamos todos incluidos ahí. Entonces, el Señor nos deja una figura en la crucifixión. ¿Qué pasó en el momento de su muerte cuando le iban a crucificar? Le quitaron su ropa humana. Muere, ¿y qué pasa después? Fue glorificado. Entonces, le quitaron su ropa humana y seguidamente fue cambiada su vestidura. Entonces, un día nos van a dar una nueva vestidura. Entonces, por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo decía, bueno, estoy esperando que me den mi nueva vestidura. Porque este que tengo, no, ya no la soporto. Miserable de mí, decía. Entonces, los ministerios terminan cuando sea exaltado el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia en la tierra. Entonces, el día que seamos transformados, el día que seamos llamados, ese día termina la función de los 5 ministerios y también el tiempo de la gracia. Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Por eso es que es necesario que usted y yo anhelemos más y más del Señor. Quinto punto, ¿cuál es la función específica de cada ministerio? ¿Para qué sirve? Porque ahí leíamos, ¿verdad? A unos constituyó esto, pero ¿qué tiene que hacer cada uno? ¿Cuál es la importancia? Entonces, al igual que la mano tiene 5 dedos y uno se complementa con el otro, porque el Señor nos hizo perfectos. Es que el Señor no se equivocó. Entonces, nuestra mano necesitamos los 5 dedos para poder hacer todas las cosas. Entonces, uno se complementa con el otro, un dedo se complementa. Así los ministerios del cuerpo de Cristo tienen una función específica. Entonces, como el tema es muy extenso, lo vamos a poner de una manera breve y clara. Amén. Si tenemos tiempo en los demás temas, vamos a ir explicando más, pero vamos a dar como una idea clara y breve de cada uno de ellos. Entonces, dentro de este punto 5 de cuál es la función de cada ministerio, como literal A si le quiere poner, primero está el pulgar. Vamos a ir como en orden, ¿verdad? De los dedos. Pulgar. El apóstol, que es, vamos a poner el pulgar como figura del apóstol, ¿verdad? Entonces, el apóstol es el encargado de cubrir áreas de trabajo específicas. ¿Como cuál? Sentar doctrina. Es el encargado de sentar la doctrina. Esa es la función que tiene el apóstol. Sentar doctrina. ¿Quién sentó la doctrina? De la que nosotros conocemos como la palabra del Señor. Le tocó al apóstol Pablo, y por esa razón es de ir manteniendo, cuidando
cuidando de dar la sana doctrina, de no ensuciarla, de no cambiarle, de no quitarle ni de ponerle. Entonces, ahora, ¿cuál es la función del pulgar? Igual que el pulgar que da fuerza a la mano, así el apóstol le da fuerza ministerial al área que cubre. Mire qué importante, ¿verdad? Porque necesitamos el pulgar, ¿para qué? Para sostener cualquier cosa. Porque sin el pulgar no se sostiene todo de la misma manera, pero con el pulgar, el que le da fuerza, ¿verdad?, a la mano. Segundo, o B, índice. Esta es figura del profeta, que es el encargado de ver por medio de los ojos espirituales y señalar situaciones anómalas dentro de las congregaciones. Hemos, en el estudio pasado, yo dejé el link de los dones, y entonces, si usted no lo ha escuchado, escúchelo, y ahí vamos, usted y yo vamos a aprender, o hemos aprendido, o seguiremos aprendiendo, de cuál es la función de cada uno y lo que el apóstol Pablo enseñaba con respecto a la profecía. Ahí está el estudio. Le invito a que, y si usted ya lo escuchó, pero vuélvalo a escuchar. Entonces, el profeta es el encargado de ver, oiga, de ver por medio de los ojos espirituales. Ese es un gran compromiso, no al antojo de él. Y señalar situaciones anómalas dentro de las congregaciones. Al igual que los otros ministerios, no deben de actuar en forma independiente. El profeta no puede ir y venir y empezar a decirle, porque si hay dentro de la iglesia hay un pastor o hay un apóstol, el profeta, como estamos bautizados y revestidos por el mismo Espíritu y hay un orden, yo no puedo saltarme la autoridad del pastor de la iglesia solo por decir yo soy profeta. Yo no, eso dentro del orden del Señor no está. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces las personas no entienden de que el Señor no respalda el desorden. Y si somos del mismo espíritu, que ahí está también en el estudio, si somos del mismo espíritu, el espíritu no se va a contradecir y no hay desorden. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, tercero, el medio. El evangelista, igual que el dedo medio, es el más alto de la mano, el más visto, es el que anuncia las buenas nuevas. Repito, el evangelista, al igual que el dedo medio, es el más alto de la mano, el más visto, porque anda predicando, anda proclamando el evangelio. Es el que anuncia las buenas nuevas. Siguiente, el anular. Este es figura del pastor. Entonces, curiosamente, el anular es el dedo en donde se pone el anillo de compromiso que se da por amor. De la misma forma, el pastor es el todo corazón, ¿verdad?, de los ministerios. Y él vela, ora y se preocupa por atender a las ovejas. ¿Por qué? Porque es el que tiene mayor contacto con el pueblo y es el encargado, y es responsabilidad del pastor velar, orar, visitar, cubrir, etc. Meñique. Esta es figura de el maestro. Es el dedo más pequeño debido a que Dios le da el privilegio de encontrar tesoros en la palabra y explicarlos en forma sencilla. Y es el que mejor sirve para destapar los oídos. Fíjese, un ejemplo. ¿Cuántas personas, vamos a hablar de científicos, cuántos científicos han recibido premios como el premio Nobel, verdad? Ahora, ¿quién sentó las bases para que estas personas fueran científicos? Maestros. Y muchas veces cualquiera puede decir, ve al, ¿cómo se llama? Ve al hombre, que personas superdotadas, ¿verdad? Con un coeficiente intelectual muy alto. Pero tuvo que haber alguien que muchas veces no se menciona, que fue el que vino y les
enseñó. Asimismo, para las hermanas o los hermanos también, ¿verdad? Que son maestros de escuela bíblica, tienen que tener un amor, una pasión, porque se les está entregando almas. Y muchas veces cualquiera puede creer de que no entienden, y no es así. Eso es estar muy equivocado. Muy, muy equivocado. Enseñarle la palabra correctamente a un niño. Es porque el día de mañana no sabemos quién de estos niños va a ejercer los 5 ministerios. Es decir, uno de los 5 ministerios o 2. No estoy hablando de que va a ejercer los 5, no. ¿Quiénes? El hecho de enseñarles de la palabra y que amen la palabra, ¿quién de estos del día de mañana no van a ser músicos, adoradores, ministradores del Señor? Entonces es muy importante entender de que todos somos necesarios dentro del cuerpo de Cristo. Y todos tenemos que tener una misma visión, y es edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, nadie puede sentirse más importante, porque el importante es Dios. Y el ejemplo que tenemos es del apóstol Pablo. Yo soy el más pequeño de todos. Y también la palabra dice, aquel que quiera ser grande, hágase el más pequeño. Con eso es una razón suficiente para entender que ni usted ni yo somos más importantes que otros, sino que somos iguales. Y cuando podemos comprender eso, entonces podemos ayudar al cuerpo de Cristo. Entonces, para ir finalizando, léalo usted, por favor. Le voy a dar una siguiente cita, pero léalo, por favor, en su casa, porque es muy extensa y no me quiero alargar. Entonces, pero en Números 3, del 17 al 36, es la cita. Vemos aquí un listado de aquellos que iban a servir. Y dice el versículo 36. Dice, a cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres, con todo su servicio. Y en el 39 dice, todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba fueron 22,000. Entonces, el Señor que en Números vemos en esta cita, ¿verdad? El Señor que dentro de los levitas habían sido llevados para ministrar dentro del templo. Y aquí vamos a ver 5, ¿verdad? Primero eran los meraritas. Estos eran encargados de llevar las bases del templo, como lo acabamos de leer, y que son figuras de los evangelistas que traen por medio de su ministerio a las personas a Cristo. Son las bases con las que trabajan los otros ministerios. Sin evangelistas, son los que van a predicar, y con ellos es que ayudan a que se abran iglesias. Amén. Los gersonitas, versículo ahí en el 3:25, dice, a cargo de los hijos de Gersón, en el tabernáculo de reunión estarán el tabernáculo, la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión. A cada uno se le dio un servicio especial. Entonces, estos eran los encargados de llevar las tiendas y sus cubiertas, y que tipifican a los pastores que traen al rebaño y lo cubren y protegen del enemigo. El tercer grupo eran los coatitas. Eso está en el versículo 31. A cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran, y el velo con todo su servicio. Entonces, los cuales, miren qué privilegio los que llevaban el arca del pacto. Y qué responsabilidad. ¿Qué llevaban también? La mesa de los panes, el candelero, etc.
tipifican a los maestros. Entonces, aunque dijimos que era el más pequeño en los dedos, no significa que el más insignificante. Mire aquí a los coatitas la responsabilidad que tenían. Ellos eran los que llevaban el arca del pacto, la mesa de los panes, el candelero, etc. Entonces, son los maestros, tipifican a los maestros, que son los encargados de conocer y llevar las verdades más íntimas de la palabra. Pero como dije hace un momento, mientras nosotros no nos metamos en conocer del Señor, difícilmente el Señor nos va a ocupar para algo, pero tenemos que meternos. Aarón es la figura del profeta y Moisés es la figura del apóstol. ¿Quién cubría todo? Moisés. Era el que estaba encargado de todo. Y vamos a finalizar en Hebreos 3, 1 y 2. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Usted y yo somos participantes del llamamiento celestial. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Amén. Entonces, concluyo, o finalizo con esto, de que los 5 ministerios están vigentes. Y es el Señor el que hace todo. Y que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y por lo cual es nuestra responsabilidad buscar de Él. Porque no podemos decir, el Señor no me ocupa en nada si yo no tengo ni conocimiento. ¿Cómo vamos a dar, cómo vamos a enseñar si no tenemos conocimiento? ¿Cómo vamos a enseñar a los demás si no tenemos doctrina básica? Oiga, esto es básica, esta es la base para entender los misterios, para entender escatología, para entender la revelación del Señor. Es la base. Entonces, es necesario que usted y yo perseveremos, nos tomemos del Señor y querramos aprender más. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad buscar con todo nuestro ser, llegar a la excelencia, a la estatura del varón perfecto. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el siguiente miércoles y recuerde, nos ha hecho partícipes, que eso sea nuestra motivación, nos ha hecho partícipes. Y mire, a la iglesia estamos siendo partícipes ahorita aquí, y un día vamos a ser partícipes de su evangelio, ir a predicarlo a los lugares celestiales. Amén. Gracias, Padre, en esta noche, porque nos has permitido una vez más poder aprender, estudiar de tu palabra. Gracias por hacernos partícipes, que seamos fieles a ti. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice, Señor, sus vidas, guárdalos, cúbrelos, protégelos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga.